bonitaradio.net, facebook.com/bonitaradio y en Twitter, bonita-radio. Son las 6 de la tarde en este archipiélago nuestro. Aquí en Bonita Radio a esta hora comienza De Letras, una revista semanal que destaca los aspectos de la aportación, creación, producción y difusión literaria puertorriqueña de diferentes generaciones. Un espacio donde convergen escritores, libreros, editores, actores, actrices, declamadores, ustedes y esta que está aquí, Dinora Marzán. Ya comienza De Letras. Durante siglos estuvo durmiendo en las entrañas del volcán Teide, hasta que un día la liberación de su cautiverio llegó. Ningún ser viviente pudo ni siquiera imaginar que el hijo del volcán Teide podría convertirse en una maldición o una bendición para muchos gitanos. No importa lo que suceda, cuando crezcan tienen que buscarse. No tengo otra opción, tengo que protegerlos, pero tienen que prometerme que se van a buscar cuando sean grandes. El corazón de Uva se hacía pedazos, pero lo había estado pensando más de 1000 veces y no había otra alternativa. Muy caro les había costado creer que no era cierto lo que se decía que estaba pasando con los gitanos. ¿Por qué no hizo caso a su sexto sentido cuando Hansi le dijo que no les pasaría nada? ¿Por qué no insistió en que debían huir? Por una sencilla razón. Una mujer gitana no contradice la voluntad de su marido. Hubiese deseado haber sido rebelde en ese momento, haber hecho lo que su corazón le dictaba y haberle dicho a su marido que hoy se haría lo que ella decidiera. Si esa hubiese sido su elección, Hansi no hubiese sido capturado en un campo de concentración nazi y ella no estaría tratando de escapar con sus hijos de Polonia, y mucho menos tendría que separarlos para poder salvarles la vida. Cuando el momento justo llegue, tienen que unirse los tres para poder hacer el ritual. El ritual los va a hacer poderosos y nadie podrá contra ustedes. Uva decía estas palabras en su natal lengua romaní, mientras sus 3 vástagos lo observaban sin ni siquiera pestañear. Baldo, el mayor de los niños, miraba a su madre fijamente, como si quisiera poder entrar en su mente, como si quisiera saber qué les deparaba el destino, y sin ni siquiera entender qué era lo que el hombre de la foto del bigote gracioso y el cabello muy negro partido a un lado estaba haciendo con su tribu. Uva acarició suavemente los rizos de Chilaba, la cual sintió en esa caricia un terror paralizante, y se abrazó a su madre como si ese abrazo la convirtiera en parte de ella. Shandor, con sus grandes ojos negros y con la perspicacia que lo caracterizaba, observaba con curiosidad cómo su madre sacaba de un relicario color escarlata una hermosa piedra brillante que reflejaba con maravilloso esplendor las llamas de la fogata que alumbraba esa oscura y fría noche. Shandor no entendió por qué, pero el brillo de aquella piedra lo cautivó. Fue como si aquella hermosa piedra, fruto de las entrañas del Teide, tuviera vida propia y le dijera: «Tómame». Uva tomó la gema y la puso en las manos de Baldo. Baldo sintió un calor que se apoderó de su cuerpo al tocar la piedra. El jovencito no entendía cómo era posible que una sensación de fuego recorriera todo su cuerpo cuando el viento proveniente del mar soplaba con todas sus fuerzas. Como el primogénito de los escogidos, te corresponde guardar y proteger la piedra sagrada que los va a hacer poderosos. Shandor seguía sin entender por qué la hermosa gema lo hacía desear poseerla. O más aún, era como si la piedra sagrada quisiera poseerlo a él. Cada uno de ustedes es elegido, y cuando el momento justo llegue, el ritual debe ser realizado. Tienen que unir sus poderes y su voluntad en el ritual, y a partir de ese momento serán invencibles. Esas fueron las últimas palabras que Baldo y Shandor escucharon de su madre, antes de que esa misma noche, con los pocos zlotis que le quedaban, pagara a unos hombres para que los sacaran de Polonia y los llevaran de vuelta a la tierra de donde habían salido muchos años atrás.
Sacromonte. Baldo observaba con miedo, pero a la vez con una seguridad que le brindaba el tener la piedra sagrada en su poder, cómo su madre y Chilaba se despedían a lo lejos de ellos, mientras él se alejaba con aquellos hombres a lo que sería su nuevo destino. Shandor caminaba como hechizado por aquella misteriosa piedra, sintiendo dentro de su corazón un fuego que nunca había sentido hasta el momento y que lo perseguiría por el resto de sus días. Un odio infinito hacia su hermano Baldo. Siempre sintió que tarde o temprano su gran sueño iba a convertirse en realidad. Dentro de aquella lujosa limusina que se paseaba frente al Dolby Theatre, Gunnar respiraba un aire de complacencia que nunca había sentido en su vida al ver la enorme... Somos Bonita Radio. Síguenos en los transeúntes. Un hombre joven, elegantemente vestido de negro con una capa dorada, era flanqueado por 4 hermosas jóvenes en unos diminutos bikinis dorados. Gunnar observaba al joven mago que era el centro de atención de aquel billboard, el cual parecía mirarlo fijamente a los ojos y decirle: «Lo lograste, Gunnar». ¿Quién diría que aquel niño, mitad gitano, mitad americano, que era rechazado por su abuelo y toda la tribu gitana en Sacromonte, hoy sería el motivo de miles de miradas en el Nuevo Mundo? Era como si desde lo alto el mestizo gitano le dijera a todos: «Ahora soy yo quien los mira desde arriba». Gunnar recordó cómo Nikolai solía compararlo con Emilian, su medio hermano, haciéndolo sentir que era un error cometido por su madre con el gringo, como su abuelo solía llamar a su padre. Gunnar había sido el producto del amor de Yael, una gitana y un americano que había quedado prendado de su impactante belleza cuando la vio bailando junto a otros gitanos en una plaza de Sacromonte. Desde ese momento el americano posó sus ojos en Yael, la cual se había prometido a sí misma no abrir su corazón nuevamente a un hombre desde que su esposo la abandonara por otra, siendo la burla de todas las mujeres de la tribu. Yael se había resignado a dedicar su vida a Emilian y a olvidar el sabor del amor de un hombre hasta que su mirada se cruzó con la del gringo. Desde ese momento no pudo evitar sentirse arrastrada con fuerza hacia ese hombre de ojos azules y fuertes rizos dorados que la hacía sucumbir ante su mirada. Ese momento marcaría su vida para siempre. Gunnar cerró los ojos por unos segundos y vino a su mente el instante en que su madre le dijo que tenía que alejarlo de la tribu si quería hacerlo feliz. A tan tierna edad el pequeño gitano no comprendía cómo era posible ser feliz cuando su corazón se encogía, provocándole un dolor inmenso al ver que su madre lo montaba en un avión para que fuera a vivir con su padre, al cual por más que se esforzaba no podía recordar. En aquel momento, una aeromoza tomó su mano y, flanqueado por otras 2, caminó por un largo pasillo que parecía no terminar, el cual lo llevaría hacia la felicidad, como le dijo bien su madre. Si bien es cierto que odiaba a Emilian cuando le llamaba payo, ¿cómo era posible que pudiese ser feliz lejos de los suyos? ¿O sería que realmente nunca sería parte de ellos y siempre sería un payo? Hoy, al verse rodeado de aquellas hermosas mujeres en diminutos bikinis dorados, recordó cómo aquellas aeromosas lo rodearon acompañándolo por el pasillo hacia la aeronave. Luego de lo que para él parecieron interminables horas de vuelo, el mestizo gitano bajó del avión nuevamente acompañado por las aeromosas. Y allí estaba esperándolo el hombre de ojos azules y crespos del color del sol, que lo abrazó tan fuerte contra su cuerpo que casi le faltaba el aire. Todavía recuerda el fuerte olor del gringo cuando lo abrazó, el mismo olor que tendría que soportar todas las noches cuando dormía junto a él en aquel pequeño tráiler azul celeste. ¿Esa era la felicidad? Quizás todavía soy muy pequeño para entender la felicidad, pensó mientras el fuerte olor de aquel gringo no lo dejaba dormir. ¿Qué estaría haciendo ahora ya él? La imagen de su madre vino a su mente en aquel momento y no pudo evitar pensar en Sacromonte. Sintió un enorme nudo en su garganta y pensó con todas sus fuerzas escuchar que su hermano le llamase payo, a estar en la felicidad que todavía no podía entender. No pudo aguantar el llanto, y el hombre del olor penetrante pasó las manos con ternura por su cabello hasta que se durmió de tanto llorar. Hoy, muchos años después, el Gunnar de las chicas de diminutos bikinis dorados
lo miraba diciéndole, ya no eres un payo. Hoy todos elevan la mirada para verte y tú los miras a ellos desde arriba. Hoy ya no eres un payo, Gunnar. Nunca más serás un payo. Wow, ¿pueden respirar? Esto es de letras. Hoy tenemos un programazo. Bueno, ya usted se enteró. Qué evocación a las radionovelas. Exacto, sí. Qué divino. Nos acompaña ya, que es parte de la casa, Abimael, que tuvo la presentación de su novela Wizard ayer. Y parte de la presentación estuvo Miguel, tu apellido es completo, Difut, que acabamos de escucharlo en esta hermosa lectura. ¿Cómo nos fue ayer? Maravillosamente bien, fue una actividad preciosa. Cordelia González fue la presentadora del libro, hubo mucha gente querida, mucho público que fue a compartir con nosotros anoche, y lo que escucharon al principio pues también fue parte de la presentación del libro, ese primer capítulo sonorizado, con música y la narración de Miguel Difut bajo la dirección de Salvador Méndez. De Salvador Méndez, sí. Nuestro gran amigo Salvador. Aquí pensando, tú trabajas mucho con radio en WIPR. Sí, yo estoy en la programación radial de WIPR desde el 1994. Estoy ahí, sí. Okay. O sea que yo leo todos los días. No, fantástico. Y como te dije, te voy a pasar mi teléfono para que me llames por la noche. Hoy es un programa súper especial porque tenemos a 2 nuevos novelistas. Tenemos a Abimael, que ya lo conocemos, es parte de la casa. Y nos acompaña hoy también Yolanda López López, que presentó su primera novela el pasado sábado en Libros AC. Así mismo, sí. Y la novela se llama La caída de Alejandro Curtos, publicada por Terranova. Háblanos un poco de tu novela, Yolanda. Bueno, mi novela narra la historia de un médico que es un obstetra ginecólogo que después de estar 21 años en la práctica de la obstetricia y ginecología lo demandan. Voy a desarrollar todo el conflicto que ocurre en él, porque no espera que eso le ocurra después de llevar tantos años en la práctica, y a la misma vez, como parte de la explicación de por qué salen diferentes alternativas para el resto de su vida, voy a narrar los antepasados de mi personaje, que son franceses. Ah, interesante. Y además es importante, yo creo que comentar que Yolanda es médico, es reumatóloga. Nadie es perfecto. Oh, sí, si eres reumatólogo, sí. Así que ahorita afuera del aire decíamos, debemos hacer una reforma de salud con estos médicos que ya son escritores, con estos tecnólogos que son, ¿verdad?, también profesores de literatura. Hoy Emilio está callado, pero hay que provocarlo. No, si tú supieras, es que yo estaba buscando una salida fácil. Si yo hubiera vivido en la época medieval, compañero, yo simplemente hubiera desmayado para no tener que hablar después de ti. Pero, como estoy en la época medieval, yo estaba pensando, tengo que hablar. Además, como tengo 2 doctoras aquí, me hubieran tenido que dar respiración boca a boca, entonces no quería someterlas a ese escarnio. No, bien, ya no hay que darlo. Bien interesante, porque esta novela de la compañera se adscribe a un tipo de novelas conocidas, por ejemplo, en el siglo XIX, lo que es, por ejemplo, la caída de la muerte de Van Illich, de Tolstoy, por ejemplo, que tiene esta degradación de un ser humano con una enfermedad, en este caso es moral y legal. En la de Tolstoy era de índole físico, ¿no? Sí. Y social. Cierto, sí. Sí, ese cuento a mí me impactó mucho porque ese cuento, si ustedes lo analizan desde el punto de vista médico, lo que está narrando es cáncer. Y entonces te está narrando, de hecho yo hice toda una investigación, quedé fascinada con el cuento y por eso es que descubrí que en esa época se pensaba que el cáncer salía de un evento traumático, o sea que él empieza con como un golpe o una caída que él se dio. Está poniendo Sí. unas
cortinas, se cae, se da en el Cierto, costado. sí, Después eso le duele. Cierto, pues parte de esa fantasía era lo que ocurría en esa época, y ese cuento a mí me dejó, no que me influenciara para nada en escribir lo que escribí, me está interesante cómo establece, ¿verdad?, la comparación entre los dos, pero sí es cierto, en él es todo un proceso de la muerte, y de hecho describe hasta las etapas de la muerte, como las describió se me olvida el nombre de ella ahora. Elizabeth Kubler-Ross. Kubler-Ross. Y él lleva esas etapas de la muerte, o sea, así que Elizabeth no hizo nada nuevo, ya Tolstoy lo había hecho. Muy bien. Y también me las relaciona un poco con la muerte de Artemio Cruz. Por esta razón, son varones los protagonistas y están en un proceso de degradación que termina en cama, en los tres casos, en la tuya, en la de Carlos Fuentes y en la de Tolstoy. Cierto. Así que hay una línea conectora por ahí. Cierto. Qué interesante. Y en el caso de lo que estaban platicando de Tolstoy, quiero que nos digan el nombre del cuento porque yo me lo tengo que leer. La muerte de Iván Ilich. Realmente, y está gratis, o sea, lo consigues digitalizado en internet, incluso si Seba lo tiene. Lo interesante de este cuento es que para mí tiende a ser novela corta, porque tiene como 70 páginas, no es tan corto nada. Sí. Es un cuento extenso, pero muy lindo porque tú ves la realidad de la sociedad del país, de Rusia, y ves la degradación de un hombre, cómo su familia lo va abandonando, su esposa lo abandona. Así que los rusos hacen eso también. Bueno, sí, también. Vamos a ir a una pausa y regresamos en De Letras. Los protagonistas de las artes de la representación y los medios audiovisuales tienen su espacio en Ecos e Íconos. Conoce a los artistas que han trascendido el tiempo a través de sus aportaciones artísticas. Descubre a los nuevos exponentes de la escena en el teatro, la danza, el cine, la radio, el videoarte, la televisión y la web. Ecos e Íconos, sábados a las 3 de la tarde por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Ve y escucha el Combo Familiar por bonitasradio.net todos los miércoles de 1 a 2 de la tarde. porque yo escucho Bonita Radio. ¿Y tú qué escuchas? De regreso aquí en De Letras, con la casa llena y en un programa súper especial, con dos escritores que han publicado su primera novela, Abimael con su Wizard y Yolanda con La caída de Alejandro Curtos. Estábamos hablando de las presentaciones. ¿Cómo te fue en la presentación, Yolanda? Pues fue una presentación en Libros AC y fue básicamente un conversatorio, fue muy agradable, sobre todo porque allí había mucha gente que uno no espera que llegue y de pronto llegan, así que para mí fue como bien emotivo. Básicamente fue conversar sobre la novela, fue bien agradable. ¿Y la novela está disponible en Libros AC? En Libros AC, en Librería Mágica y en La Tertulia. En La Tertulia. ¿Y Wizard lo tenemos dónde? Está a través de Amazon, en Amazon Books, en Kindle y próximamente en La Tertulia también. Y va a estar en las demás librerías. Okay. La caída también está en Amazon Kindle, sí. Le sale más económico a la gente. Lo que pasa es que hay mucha gente que no le gusta leer digital. Claro, sí. A mí me pasa que yo compro todo. De hecho, compré la de la compañera digital, pero después me gusta tenerlo en papel. El Kindle es para yo llevarme para un barco o cuando no quieren pagar muchos libros, ¿no? Pero mientras pueda leer, leo en papel. Pero lo compro todo en digital. O sea, hago doble gasto. De hecho, en la plataforma en la que se lanza el libro de Yolanda, es que comienza primero en digital. Cierto, sí. Antes de venderse en papel. Okay. El tuyo no, el tuyo comienza en papel primero. Fue simultáneo. 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 Qué bien. Eso es las nuevas estrategias de mercadeo. No, yo estoy aquí, muchacho, me siento bien siglo pasado. ¿Cómo uno decide escribir una novela, Yolanda?
Bueno, mira, esta novela fue mi trabajo de tesis, pero cuando yo entro a hacer mi maestría en creación literaria, yo quería escribir una novela. Yo tenía un montón de garabatitos escritos por todos lados y yo quería como enfocarme y desarrollar el arte de narrar. Así que yo sabía que quería escribir una novela. El asunto es decidir el tema, de qué cosa específicamente la vas a contar. Y esta novela me vino a la mente por un caso que ocurrió en Puerto Rico hace muchos años de un ginecólogo que lo demandaron. Yo hice la investigación y nunca conseguí el caso. Y entonces cuando me estoy frustrando porque no encuentro el caso, digo, si yo lo que tengo es que inventármela, todo lo que había que hacer era inventármela según yo me lo imaginaba. Así que yo me invento este caso, básicamente motivada por el pensamiento que yo tuve en aquella ocasión, de aquella demanda. Y pues, y entonces pensé, caramba, yo no quiero escribir una novela solamente de una demanda, eso va a ser súper aburrido. Y entonces, tratando de ver a qué se podía, ¿verdad?, cuáles podían ser las ideas que a él le vinieran a la mente, pues se me ocurre esta idea de una alternativa en su vida y entonces pienso, wow, en una isla del Caribe, al que se le ocurre una cosa así, esto sería ridículo. Entonces es que viene la otra historia de estos familiares franceses que yo la tengo que traer para que entonces haya una línea de conexión entre, ¿verdad?, los pensamientos de él y lo que él va a decidir hacer con su vida. Así que fue como un proceso de, ¿verdad?, de poco a poco. Ese proceso tuyo, ¿tú lo defines como un proceso cortical, de corteza, o es un proceso más emotivo? ¿O es las dos cosas? Caramba, es las dos cosas, sí. Primero yo, como comenté en el conversatorio, yo y comenté en el foro también, yo tengo que pensar mucho lo que voy a escribir y a veces hasta hablo sola. Y después que yo tengo toda esa idea y yo vi mi novela en la cabeza, yo veo todo lo que está ocurriendo, entonces que yo me siento a escribirlo. Pero tengo que tener como esta pasión a lo que voy a escribir, porque pues si no me fluye nada, no, eso de sentarse frente al papel en blanco no va conmigo, de veras. Debe ser porque somos científicos, yo soy igual. Yo soy la persona más subjetiva del mundo en mis relaciones, pero más fría y calculadora cuando estoy escribiendo. Yo tengo que ir yo sé hacia dónde voy, qué voy a hacer, este elemento lo pongo aquí, este adjetivo me sobra, lo voy a quitar, no me duele nada quitarlo. Pero debe ser la mentalidad científica. ¿Tú eres igual? Sí, trabajo con una estructura también. Okay. Aunque en Wizards no lo había pensado, pero ayer una persona me hizo una pregunta de cómo decidí ese primer capítulo, y ahí quizás rompe un poquito porque el que es primer capítulo no era primer capítulo originalmente. En una de las revisiones fue que decidí que el que tenía que ser primer capítulo, no quedaba duda, era el que es ahora, que fue el que estuvo en la lectura. Puedo ver este momento. Me llama la atención algo del libro en cuanto a la diagramación, es que el entrelineado es bastante grande. Sí. ¿Por alguna razón específica? Hay una razón particular, hay muchas razones con relación al libro. A mí me interesa que un público que no necesariamente está acostumbrado a leer use la novela como quizá inicio para la lectura. Y hasta el enfoque de la novela está traído hacia eso, que sea bien entretenida, que sea una novela de fácil lectura. Ya vi uno de los comentarios en una de las páginas de internet que una persona escribió que la novela se lee sola. Y eso pues me pareció interesante. Okay. Yo quiero tomarlo como un halago, ¿verdad? Claro. Y pues eso es parte de lo que yo pretendía, que fuera una novela de fácil lectura, aun cuando es un poco extensa. Gracias. Y quizá entro en unos mundos complejos como los de la magia y los gitanos y los mitos y las tribus gitanas y todo este tipo de cosas, pero que sea una novela que le dé la bienvenida a toda esa gente que no está acostumbrada a leer. Oye, Miguel, ¿y tú cómo es tu proceso creativo? ¿Tú eres así estructurado o eres más visceral y después...? No, yo soy muy desorganizado. Porque yo, por ejemplo, yo básicamente lo que escribo es teatro. Eso es lo que escribo. Pero yo, por ejemplo, tengo una premisa o una idea fija, y esa idea, por lo general, es el fin de algo. Es la meta. Y siempre empiezo por el final. Escribo el final. Y después de escribir el final, voy al principio y después relleno. Santísimo Dios. Eso es en teatro. Eso es en teatro porque
Bueno, porque como la idea más fuerte, la idea más potente que viene, por lo general es la final, pues yo parto no hay cronología en la partida, ¿ve? Voy en retroceso, así que voy al final, voy al principio y después relleno. Él hace un sándwich. Exacto. Pero interesantemente es una sándwich. técnica ancestral, los chinos se escribían así. Comenzaban con el final, y Edgar Allan Poe y Quiroga son dos discípulos de esa técnica de comenzar por el final y montar todo sobre esa arquitectura, que es efectiva para crear ese efecto único que pedía Poe. Sin embargo, tenemos otros grandes escritores como Cortázar, que decía que escribió una línea y no sabía para dónde iba la segunda. O sea que son totalmente Ay, dos qué bueno técnicas. que alguien hace Sí. lo mismo que yo. Sí, yo me sentía tan mal. No, que yo lo planifico y a rayo, yo estoy bien perdida. Sí, yo digo que estoy desorganizado porque no hay gente que usa, tú sabes, una fórmula tal vez, o un patrón, pero yo nunca, incluso casi, muchas veces empiezo de final, a veces empiezo de principio, a veces tengo una escena que seguramente va al centro de algo que tengo que ir desarrollando luego, ¿entiendes? O sea que nunca tengo la misma estructura. Margarita Espada, que es una dramaturga, teatrera puertorriqueña radicada en Long Island, me comenta que en la universidad donde ella está trabajando le colocan unos electrodos a los bailarines cuando están en escena para identificar de qué parte del cerebro viene el impulso. Yo siempre he tenido esa fantasía con los soneros y los trovadores. Porque esa gente que hay como en un trance, como que en un estado de conciencia alterado, y ahora quiero ampliar ese estudio con los escritores. Todo el mundo con electrodos aquí la próxima vez. De las que ella parte de ese gremio también, así que te veremos con electrodos. Andaré por ahí, sí. Porque mi proceso es diferente. Mi proceso es más intuitivo. Después que sale toda esa catarsis, entonces que viene la parte cortical a organizarla. Pero por ejemplo, en el poemario de los olvidos, yo empiezo a escribirlo porque por mi condición renal no metabolizo metales pesados como el aluminio y empiezo a tener olvidos. Y yo tenía una memoria de esas espantosa, muy buena. Y empiezo a olvidarse. Y paralelamente estaba cuidando a mi tía que tenía Alzheimer, así que mi vida de repente estaba llena de olvidos. Y yo dije, no, yo tengo que sacarle provecho a esto. Y me siento entonces por 6 años a escribir un ejercicio poético en donde todo tuviera que ver con olvido. Escribí no sé cuántos, escogí 140. Podrán ustedes imaginarse. Pero fue todo visceral. Y después era que empezaba a trabajar con el asunto del estilo. Y para mí realmente la poesía siempre ha sido como terapéutica. Como que la forma que yo uso para sacarme los demonios. Eso estaba pensando yo, que posiblemente es en el estilo literario que estés abordando. Porque pues el novelista y el que escribe cuentos trata de llevar una organización. Pero Cortázar dice que escribe a la primera línea y después no sabe la que segunda. él era un superdotado, necesitamos el IQ de él, pero en términos generales, tratamos, ¿verdad?, de llevar como esa línea, esa cohesión, que sea claro, que el mensaje se lleve, que todo tenga concordancia una cosa con la otra. Pero en el mundo de la poesía, yo escribo muy poca poesía, porque ya ni me atrevo, esto ha evolucionado tanto que hay que hacer otra maestría, ¿tú sabes? Sí. Y los poetas son una gente bien como de corazón. Entonces yo entiendo que mucha de la poesía... todos. Sí, mucha de la poesía, así como tú dices, es como en esta cuestión que les sale. Hay poetas que yo leo, por ejemplo, la de Lidio, la de Karen, y tú te das cuenta de eso, así que
tal vez el género. Seguimos hablando de eso ya mismito, después de la pausa. Hay quienes nos llaman afeminados, machúas, patos, buchas, maricas, tortilleras, maricones, parifos, partíos. Y hasta hay gente que nos llama torcidos. Pero nosotros somos muchísimo más que eso. Nosotros somos retorcidos. Escucha las voces de todos y todas los miércoles a las 8 de la noche por Bonita Radio. Si eres uno de los que estuvo en Woodstock, ¿te dormiste en el Festival Marisol? ¿usaste un afro? ¿O eras del fan de Lucecita? Este programa es para ti. Boomers en la Red es la revista cibernética para los que nunca han dejado de estar in. Boomers en la Red, miércoles a las 3 de la tarde por Bonita Radio. De regreso aquí en De Letras, me provoca preguntarles a nuestros invitados de hoy, ¿qué es lo próximo? Yolanda, ¿qué es lo próximo? Bueno, yo estoy escribiendo algunos cuentos dentro de un grupo al que pertenezco y entonces estoy en el desarrollo de otra novela que quiero escribir. Esa me está dando mucho trabajo, porque esta es una novela en donde yo entro a tocar ciertos puntos en la historia de Puerto Rico, sin que sea una novela histórica, porque no quería hacer eso. Yo quiero entrar en una fantasía dentro de la novela, ¿verdad? Que es ficción. Pero entonces yo utilizo un personaje de la historia. Y entonces me está dando mucho trabajo porque tampoco quiero faltarle el respeto ni a la historia ni al personaje, ¿verdad? Así que en esa estoy. Pero mira, tú sabes algo bien interesante. Sobre la antología quería hablar. Ellos tienen un grupo que se está reuniendo para verse los cuentos. ¿Pero quiénes son ellos? ¿Todo esto es un misterio? No, ¿qué va a ser? Para nada, no, para nada. Es un grupo súper diverso. Está Luis Alejandro Polanco, está Awilda Cáez, está Mara Daisy Cruz, está José Borges, está Valentine. Jorge Valentine. Es que no se me quede nadie. Y María Zamparelli. Es un grupo súper diverso, es bien interesante cuando nos reunimos a escribir cuentos, porque en muchas ocasiones tenemos un mes para escribir el cuento. Y entonces hay ocasiones en donde llegamos y pues los 2 o 3 tocaron el mar y entonces que nos conectamos, tú sabes, mentalmente, acabamos. Ajá. Por ejemplo, en una ocasión 4 nosotros tocamos el tema del envejeciente y eran cuentos de envejeciente, uno jocoso, el otro, tú sabes, dramático, pero es bien interesante, de veras. ¿Pero sabes por qué lo pensé? Eso perdóname, me parece recordar a Jacob Levi Moreno, el padre del sociodrama y del psicodrama, que Jacob decía que cuando hay un grupo, hay un factor tele, hay un discurso sin palabras que se conecta y la gente empieza a vestirse igual o tienen temas iguales, porque hay una dinámica en ese colectivo de integración. Así que parece que ese grupo es fuerte. Sí. Me encanta. Y tú sabes lo que me llama la atención, es que yo estaba en comunicación con el doctor Lauro Zavala en México, un gran erudito, y estábamos hablando, me dice, yo no conozco nada de la literatura puertorriqueña, y yo creo que las antologías, los grupos, pueden ser una forma efectiva para que vean como que una muestra de nuestros escritores. Y hay que felicitar a Eduardo Lalo, que se llevó el premio Rómulo Gallero. Estamos eufóricos con eso. Y es porque lo que necesitamos los puertorriqueños es que la gente nos lea. Exposición. Sí. ¿Y qué es lo próximo de ustedes? ¿Y lo próximo ¿Qué de tú ustedes? publicaste el año pasado? ¿Tú publicaste algo el año pasado ahora? El año pasado salió, se llama Brevis et Acidum. Es porque son 4 obras de teatro breve y de humor ácido. Okay. Así que se llama Brevis et Acidum. ¿Y lo próximo tuyo, Miguel? Pues mira, si supiera que yo estoy ahora en la de escribir una novela, es que debe ser la tele que tú mencionaste, debe ser que está en el ambiente tele, y eso uno lo absorbe. Sí, pero yo sí, estoy trabajando en unas ideas que tengo para una novela, así que estoy todavía en pañales, pero estoy en esa. Estoy interesado en eso y estoy entusiasmado como te pasó a ti. Sí. ¿Y Abimael?
Wizards, este es el primer volumen. Obviamente voy a continuar con la saga que es Wizards, pero estoy también trabajando con un proyecto de una película allá en Los Ángeles. Y es curioso porque este libro está escrito en español y el título es en inglés. La película está escrita en inglés y el título es en español, que es Fachada. Y cómo pasó, no lo sé. No fue algo planificado de voy a hacerlo a la inversa. Luego el otro día fue que dije, mira, qué curioso. La película es en inglés y el título es en español, la novela es en español y el título es en inglés. ¿Y de qué trata? Fachada es un thriller psicológico. Son estos 3 personajes que comparten una noche de pasión y lujuria. Ay, qué chévere. Y ahí comienzan a destaparse las verdades de esos 3 personajes. Son las cosas que nunca se habían dicho y esa noche se descubren. Y como dos de ellos, que han sido personas que se han conocido de toda la vida, realmente no se conocían. Ay, yo tengo que hacer una parte. Anoche yo estaba en la lectura de literatura LGBT en libros AC, que queda al lado de mi casa. Entonces, para finalizar, el escritor Max Sharies lee un cuento de la verdadera historia del patito feo. Y me llama, porque es una pequeña historia, es que me lo acordaste, de confesiones, de cómo la mamá le confiesa cómo es que él está en la familia que no tiene que estar y que él no va a ser cisne. Y que se acostumbra a ser pato porque él es pato, porque su papá era pato, y que va a conseguir mucha gente que también son patos y que va a hacer muchas paterías bien interesantes. Entonces, ahí me pareció tan bonito. Y me acuerda porque dentro de este mundo, las confesiones son interesantes. A veces las personas que hacen cine en Puerto Rico quieren hacer ciertos géneros que conllevan más presupuesto cuando posiblemente hay dramas que los dominicanos están haciendo sí. Comedias y dramas muy bien. Por ejemplo, el cine dominicano está llegando aquí cada 3 meses llega una producción. Claro, sí. En esta Fachada son 3 personajes y toda la historia sucede en un lugar, en un apartamento. Es bien sencilla desde ese punto de vista porque es bien profundo los pensamientos de estos 3 seres que se encuentran en ese apartamento. Hay una obra de teatro de Sartre que son a puertas cerradas. A puertas cerradas, sí. Divina también, así que son... ¿Tú también haces teatro? No, hombre, no, lo que pasa es que nadie es perfecto, déjame Es que ella es como una alcachofa, yo siempre encuentro una capa nueva. Como una alcachofa. Nunca me habían dicho eso. Habían dicho cebolla. La alcachofa nunca. Cebolla. Muy bien. ¿Y qué es lo próximo tuyo, Emilio? Pues mira, siguiendo la línea... Bueno, el corillo ese me lo tumba. Siguiendo la línea del compañero aquí, pues ustedes saben que comencé publicando el último volumen de una serie de 10 libros. Yo publiqué el último, porque yo empiezo por el final. Y pues estoy redactando el primero ahora. Tengo la novela de tesis, que la quiero subir a más paginitas, porque yo la hice cortita. Había que pasar la tesis, mira esto. Eran 100 páginas. Pues fueron 99 más la portada. ¡Qué tramposo! Pero claro, fui el primero en terminar. Y el único en ese año. Y tengo una novela corta, que te lo comenté, que ya está básicamente escrita. Es sobre una bruja y un niño, una bruja en un cafetal y un niño que se cría en un cine pornográfico que se llamaba El Lorén, que quedaba en la parada 15. Lorén, claro, sí. Sí, eso era un sitio bien interesante. Me cuentan. Entonces, nada, unos poemas, tengo de todo un poco. Yo lo que necesito es el tiempo para escribirlo, para redactarlo, porque eso sí, soy bien maniático con la edición. Ajá. Y Dinora, ¿qué tú tienes nuevo? Se me olvidó. Está en los olvidos. Eso es Olvido parte 2. Y el libro está en blanco. Sí. Pues mira, si tú supieras que es que no debo decir esto porque es como un secreto, pero lo tengo en combinación con Rubis, ¿cómo se llama Rubis? Camacho. Uh-huh. Rubis María Camacho del Carril. Sí, es un proyecto de Carril. Pues es un proyecto en conjunto con ella que va a ser interesante, yo creo.
y que puede ser lo último que haga en mi vida, porque después de eso Wanda Rolón me va a quemar viva. Okay. Así que estamos en esa. O sea que todos tenemos proyectos. Eso Gracias a Dios, sí, eso es bueno. Entonces, ¿cuánto es la saga de Wizards? Pues todo va a depender. Está planificada, ya yo tengo diagramada el segundo volumen, tengo diagramado el tercer volumen y el cuarto está la sinopsis. Mis planes son hasta 5, pero vamos a ver qué sucede porque a lo mejor pueden ser más. Claro. Te pregunto, cuando dices diagramado, ¿te buscas un diagramador o tu diagrama? Como yo vengo de la televisión y del cine, que nosotros hacemos una escaleta completa de lo que es la historia, detallado, va a pasar esto, 1, 2, 3. ¿Qué es una escaleta? Disculpa. Una escaleta es una diagramación escena por escena de lo que va a suceder en la película o en el guión o en la novela en televisión. Yo traslado eso en cierta medida acá y trabajo con esos capítulos del primero al último, luego entonces lo hago como un jueguito de dominos y los muevo. Pero básicamente uso ese modelo también. Por eso fue que cuando preguntaron ahorita de la estructura, pues por alguna razón a mí se me hace difícil salirme de esa estructura. Okay. En todo lo que escribo, cuando escribo radio, cuando escribo teatro, yo hago una estructura y me ha funcionado. Y esa escaleta tiene que ver algo con el seguimiento de escenas, por ejemplo, que a mí siempre me llama la atención que veo, por ejemplo, una persona le ha dado 5 mordiscos al pedazo de pizza y la pizza está igual. Entonces yo digo, ¿qué pasó ahí en la película? Que la pizza no disminuyó de tamaño. Bueno, pero eso es allá, ya eso es cuando tú llevas el proyecto a la producción. Pero tiene que ver con la escaleta que tú tienes para hacer el seguimiento de escena. La escaleta que yo trabajo es básicamente para el proceso de escritura. Ya ahí estamos hablando de producción ya como tal. Ya ahí hay alguien que tuvo un problema de producción. O sea, es más bien... De continuidad. Bien serio. Esa es la palabra. Lo visualizo como más bien qué va a ocurrir, pero no incluye los diálogos, no necesariamente el escenario. No, tú haces una breve descripción de qué va a suceder. Ajá. Y es una guía bien buena, te ayuda a ti a tener una idea mucho más clara de la historia, de hacia dónde va. No es una camisa de fuerza, no está escrito en piedra, obviamente uno puede modificarla, pero tú tienes la oportunidad de hacerlo como un todo. Yo hago algo mucho más ridículo quizás. Yo compro papel de estraza y lo pego en la pared y ahí yo sigo dibujando, pongo los personajes, quiénes van con quiénes y a mí me ayuda. Hay gente que le parece como una locura, pero quizá mi inteligencia es visual y me ayuda. El verlo ahí yo digo, ok, esto está aquí, este cabo va acá, ok, vamos bien. Me ayuda a organizarme. Miguel, una pregunta, y esto tiene que ver con teatro. ¿Desde cuándo más o menos el teatro, la puesta en escena, se distancia de lo que se escribe y el teatro pasa a ser obra literaria? Porque antes básicamente era la puesta en escena, ¿no? La gente, presumo yo, que no leía la obra de teatro, ¿no? Bueno, el teatro siempre ha sido, se dice que el teatro es obviamente un medio que es para representarse. Exacto. Para representarse. Pero, al igual que pasa con todos los géneros, los autores necesitan exponer su trabajo como literario, como su trabajo literario en el género del drama. Entonces también no solamente para exportar, porque es más difícil exportar una pieza de teatro que conlleva una producción, actores, etcétera, etcétera, que cuando está publicada. Entonces prefieren publicar, como yo he publicado, que me obligaron. Realmente fue que me dijeron, no, tienes que publicar, porque así es que es más fácil para llevar a certámenes de libros, a ferias en el exterior. Es más fácil si tú vas con un libro, con tus piezas de teatro, la gente las lee y esa es la parte literaria. Ya la parte del montaje, pues depende de la visión del director que decida escoger ese texto para llevarlo a escena. Entonces ya el montaje, está el libro de texto, el texto escrito del drama, pero también está la versión del director, que hace unas modificaciones, que puede hacer unas modificaciones dependiendo de su concepto. Pero entonces ahí está la división. En el drama hay muchas acotaciones, ¿verdad? Sí, pero hay muchos autores, como por ejemplo en el caso de René Márquez, que es famoso porque él escribía todas las acotaciones tal y como él tenían que ser. Tú entras por la izquierda, te sientas en la mesa, en la silla de la derecha, respiras 2 veces. Ese es René Márquez. Pero eso ya no se estila tanto. Eso ya no se estila. Incluso hay autores
dramaturgos de ingleses, sobre todo, que ni siquiera no usan acotaciones, no te ponen acotaciones, y ni siquiera ponen signos de puntuación. Y yo dirigí hace poco una obra que se llamaba Un Número, que era el tema de la clonación, y la obra venía sin signos de puntuación. Yo tenía que decidir dónde yo voy a poner el punto y dónde voy a poner un signo de interrogación. Eso lo decía yo. Yo voy a poner el punto ahora. Okay. Vamos a una pausa. Ubícate aquí en Musicaliza. Sonidos diferentes para oídos independientes. Por aquí, en Bonita Radio. Todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero por ti. Hola Puerto Rico, te habla René de Calle 13 y vengo a decirte que amar no es controlar, no es golpear, no es obligar. Amar es respetar y dejar ir cuando llega la hora de decir se acabó. Amar a una mujer es quererla feliz aunque no estés junto a ella. Si has pensado en hacerle daño a tu pareja o expareja, detente y piensa, usa la cabeza, usa el casco, busca ayuda, habla con alguien, pon distancia, protégela y protégete. Abraza la vida y sea un hombre que ama de verdad. El amor no mata, no agrede, no controla. El verdadero amor libera. Únete a Proyecto Matria, Prensa Comunitaria y esta estación. Y di no a la violencia machista. Que no muera una mujer más. Por ti, todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. De regreso, aquí estamos en De Letras. Este es nuestro último segmento, directora. Pues que no se me pase felicitarla a usted, Iris Landrois. Siempre tengo problemas. Esas cosas francesas a mí me crean conflictos. Por su logro, su bachillerato, su magna cum laude, nos llena de satisfacción, de orgullo, de privilegio. Así que estamos de lujo. ¡Bravo! Y sobre todo que lo hayas logrado a los 13 años, pero Sácale la licencia de conducir. Miguel estaba en que acababa de poner en escena una obra sin puntuación. Exacto, sí, porque estaba haciendo la comparación de antes. Los autores solían escribir todas las acotaciones de todo lo que se iba a hacer en escena. El director siempre tenía la potestad de hacer variaciones sobre eso, excepto Vicky Espinosa, porque René Márquez no la dejaba. Y tenía muchas peleas por eso. Pero que ahora muchos autores deciden escribir sin acotaciones, e incluso la obra esta que le mencioné, Carol Churchill, se llama la autora inglesa, escribió la obra completa sin puntuaciones. Entonces el persona que va a dirigir pues tiene la opción de colocar el punto y los signos de interrogación y de admiración, etcétera, etcétera, de acuerdo a su visión. Así que tomó más decisiones de las que usualmente se toman. Eso es como un loft. Qué interesante. Como esos apartamentos que no tienen divisiones y tú decides dónde vas a hacer la sala. Exacto. Pero, entonces cada director hace una versión diferente de la obra. Claro. Y es bien interesante. Sí, muy interesante. Pero ella le coloca diálogo. ¿No lo sangra? Sí, no, los diálogos, sí están los diálogos. Lo sangra, ok. Sí, están los diálogos, están todos los diálogos. Okay. Pero está todo corrido en minúsculas, okay. Porque ni siquiera hay mayúsculas, está todo corrido. Ay, virgen, ¿qué es esto? ¿Por dónde le meto mano? ¿Qué es esto? Había que leer muchas veces para poder, más o menos, yo creo que ella quiere decir esto, yo le voy a poner un puntito aquí, porque a la hora de la verdad, cuando los actores van a leer, porque tenemos una primera reunión, vamos a hacer una primera lectura sin signos de puntuación, un caos. Es un caos. Oye, y la pregunta que yo hacía ahorita venía desde el punto de vista que, por ejemplo, en tu caso, todavía, aunque ya el teatro se visualiza como obra literaria, o sea, el papel, la obra, el drama, sí. Todavía los guiones no, pregunto.
Hay guiones que han sido publicados en libros. Aquí en Puerto Rico, Jacobo lo hizo. Él sacó un libro hace unos años atrás de Linda Sara. Ok. Y tiene hasta los apuntes de Jacobo. Bien interesante. Y sí hay personas que venden los guiones y se sacan y los puedes comprar. Pero no lo que como- pasa es que no es común, ¿verdad? No es común. En Puerto Rico, por lo menos, el único que yo sé, si me equivoco me corrigen, es ese de Linda Sara. Es el único que yo he visto. A lo mejor hay otros, pero ese es el único que yo he visto. ¿Vas a seguir escribiendo sobre médicos? Bueno, en la próxima sí lo toco. Toca Sí, algo, ¿no? sí. Sí, porque uno escribe de lo que uno conoce. Si ya conocía bien el campo médico, aquí hay otro. Bueno, aparte de que pues tenía muchos temas en la cabeza y ese tema me llamó la atención. O sea que yo no tomé en consideración si era o no médico, esa no fue fue más bien la historia que se encerraba lo que me llamó la atención. Que da la casualidad que hay un médico. Por casualidad. Cosas de la vida. ¿Y cómo los médicos lo han recibido? Pues fíjate, por lo menos de los colegas mías que lo han leído, pues lo recibieron muy bien. Yo creo que mi médico no queda mal parado, yo no digo nada que no sea cierto. Se mencionan unos toques especiales entre los jaguares y los Porsche, ¿verdad? Pero pues todos sabemos que en el mundo médico esas cosas se dan. Así que no creo que el médico queda mal parado en el libro. Los abogados, que también son uno de los personajes más fuertes en mi libro, también, o sea, tú tienes el lado bueno y el lado malo. Así que de la clase médica, los que lo han leído le ha encantado. Sí. Y de los abogados que lo han leído también. Una de las que me sirvió como de consultora y fue una de las personas que me consiguió cómo llegar a una sala, porque yo dije, caramba, yo quiero narrar este juicio, pero yo no quiero imaginármelo solamente, yo quiero tener esa sensación de que ese sitio existe. Y entonces esta persona, eso no es tan difícil, usted lo que tiene que hacer es esto. Bueno, y llegué un día al tribunal y entré a una sala y entonces eso me dio a mí como esa capacidad y esa fuerza y ese sentimiento de narrar ese proceso del juicio que como narración a mí me encantó. Digo, ¿verdad? No sé si tú lo recuerdas, cómo va corriendo todo rápido. Así que he tenido feedback de ambos. Además que ella está entrenada en cuestiones legales con series como NCIS. No, yo soy una fanática fuerte. La televisión provoca mucho, ¿verdad? ¿O no? Bueno, depende de qué televisión. Ay, no, pero sí, siempre provoca, pero a veces, por ejemplo, yo creo, por ejemplo, yo no suelo ir ya mucho al cine. Primero porque yo soy un ermitaño y no me gusta salir mucho y ya no disfruto de la experiencia del cine como antes porque ya la gente no se comporta como antes. Entonces, la paso tan mal que no voy al cine. Pero he experimentado, no es como cuando lleva el driving en Ponce, distinto, pero yo he experimentado cosas muy buenas de series de televisión y yo las alquilo y me quedo en casa y las veo. Y en términos, si uno quiere ver buenas actuaciones y ver buenos guineos, perdón. También. Hay guineos, pero... Lapsus interesante. ¿Qué iba a decir? Guiones. Guiones. No, es que yo me alimento mientras veo la serie. Ese es que no has comido, tiene hambre. Tengo hambre. No, cuando veo, uno puede apreciar los buenos guiones y la estructura, la creación de los personajes, el desarrollo de los personajes, de verdad, que el que desee dedicarse a escribir, hay cosas que son bien buenas y que provocadoras. Bien hechas. Todo menos los reality shows. Oh no, yo prefiero series buenas. Ay, pero hay uno bueno en España que es de chef y está muy bien trabajado, muy bien trabajado. Entonces, yo veo mucho televisión, yo soy adicto al televisor. ¿De verdad? Yo toda la noche el televisor está prendido y yo me levanto y veo algo, ay, mira, y después voy a una costa. No. Toda la noche el televisor. ¿Toda la noche? No. Toda la noche el televisor está prendido. Me dijo alguien que sabe de espíritu que mi espíritu no duerme porque tiene que estar viendo el televisor. Pero te gusta el ruido, te gusta sentir el ruido, pero veo pedacitos. Yo nunca veo televisión, nunca. Yo alquilo películas y prendo la televisión para eso, pero la televisión mía no sirve. O sea, no tengo cable y no tengo la maquinita digital, o sea que no la puedo ver. Así Tremendo. que la enciendo más que para ver cuando alquilo cosas.
Pues a mí hay cosas que me provocan de las series. Son cosas tan bien logradas. Sí, sí. Que en términos de actuación, de cámara, que uno dice, wow, esto realmente nutre. Sí. Acuérdense que yo vengo de qué? De cuando llegó la televisión, mi 54. Exacto. Aparte que es más económico. Cuando tú alquilas una serie, tienes dos DVDs ahí que tienen como 8 capítulos. ¿Verdad? Y es una maravilla. Sí, más económico. sí, sí. Y no tienes que esperar una semana. No tienes que esperar una semana para ver cómo continúa. Ahora, Hay una yo, serie. si lo voy a ver series, tiene que ser así. Yo no puedo esperar una semana. Ah, no, yo tampoco, no, nunca. Yo estuve viendo hace poco una que es la Bates Motel. Ave María, maravillosa. Pero yo me ponía mal, esperar una semana para mí era bien difícil, porque estaba acostumbrado a alquilar las series y verlas. Me sentaba un fin de semana. Tiene que ver algo con Psycho y con Norman Bates. Sí, Norman Bates. Es la historia de Norman Bates antes de lo que conocemos nosotros. Bien buena. Sí, bueno, empezamos como con una radionovela y ya estamos con Psycho. Sí, esto se ha ido degenerando, hermano, de una manera increíble, pero ha sido muy interesante tenerlos aquí. Esta es su casa. Gracias. A todo el mundo le decimos lo mismo. Cuando usted tenga necesidad de dar una información, venga para acá. Aquí estamos Emilio y yo todos los jueves a las 6. A veces uno necesita un micrófono para decir cosas importantes que el país debe tener en cuenta. Así que este es su espacio. No sé cuánto tiempo nos queda, Missy. 2 minutos. 2 minutos. Estamos a punto ya de cerrar esta experiencia. Queremos invitar a Miguel para que venga en otro momento con su libro. Fabuloso. Yo vengo. Okay. Sí. Y queremos recordarles que están en la librería mágica, La Tertulia, Libros AC, La Caída de Alejandro Curtos y Amazon. Y en Amazon. Y que próximamente va a estar también en las librerías en Puerto Rico. Correcto, sí. Wizard. Ay, este próximo domingo 9 de junio a la 1 de la tarde vamos a hacer otra presentación en mi pueblo, en Adjuntas, en Casa Pueblo de Adjuntas. Que está todo el mundo mira, invitado. qué chévere. Y es maravilloso porque es en Casa Pueblo, que ha sido parte de mi vida cuando era adolescente y a través de los años. Por eso ese momento es bien importante para mí. El domingo 9. Este próximo domingo 9 a la 1 de la tarde en Casa Pueblo de Adjuntas. ¿Dónde es, Cata? Casa Pueblo es pero los que no conocemos Adjuntas. Justo en el mismo pueblo, en la calle Rodolfo González. Es en el mismo pueblo. En la misma esquinita, ¿verdad? Sí, en la misma esquinita. Es una casona. Antigua, preciosa. Preciosa. Sí. Justo al lado de la escuela José Julián Acosta y la Washington Irving. Es bien fácil de encontrar. Y Casa Pueblo tiene un bosque precioso. Sí, y allí mismo tienen un mariposario y es maravilloso. Vamos a tener música ese día también, vamos a tener la lectura dramatizada, va a ser una actividad muy bonita. Y apoyemos a nuestros escritores, a nuestros poetas, a nuestros músicos. No se conforme con portar una bandera de Puerto Rico. Compre a Puerto Rico a través del arte de sus artistas. Después de eso que uno dice, nos vemos la semana que viene. Los subrayos. Somos Bonita Radio. Síguenos en newsclick.tv, diagonal channel, diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com, diagonal Bonita Radio y en Twitter, bonita-radio.